Bueno, vamos a hablar ahora de las ciudades que tenemos que construir después de la pospandemia, de estos desafíos colectivos, de los cuales se viene discutiendo desde hace un tiempo y en algunos puntos se ha avanzado, en otros parece que es más lento. Tenemos mucho en común con Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón, Recreo. Son todas localidades que compartimos los mismos corredores viales, las mismas problemáticas de los residuos. Bueno, hay para hablar un montón. Le vamos a agradecer este tiempo a nuestro invitado, quien es el coordinador del ente metropolitano, Silvio González. ¿Cómo estás, Silvio? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy Qué bien. desafío, ¿no? Esto, comenzar así, ya pensando cómo vamos a rever las ciudades, ¿no? Después de esta pandemia. Sin duda. Y yo creo que también con la experiencia que he vivido, a partir de haber estado en un lugar ejecutivo, un gobierno local, que integra el área metropolitana, creo que muchas cosas nos hubiesen resultado, creo que un poco más fácil e inclusive mucho más eficiente, mucho más efectiva si lo hubiésemos pensado en términos de área metropolitana. Uno siempre dice que los límites son políticos, son jurisdiccionales, pero los problemas no respetan muchas veces esos límites. Bueno, un poco de eso consiste el trabajar en clave de área metropolitana. La verdad que es una ley que para mí, también desde lo sentimental, digo algo muy representativo, porque esto lo llevó adelante en la Intendencia el ingeniero Miguel Lifchi, luego lo llevó en términos de un proyecto de ley que se concretó en el seno de nuestra legislatura provincial. En Rosario está funcionando con una experiencia muy interesante hace ya muchos años. En la ciudad capital, desde el 2015, hay un trabajo importante de avance en materia de información, hay todo un trabajo, una consultoría junto con la universidad que nos ha aportado información, y ahora creo que el gran desafío está en llevar adelante o concretar o en proyectos ejecutivos muchas de estos proyectos que están concretos, que se ha demostrado que son necesarios para el área metropolitana. ¿Qué es lo más difícil? Lograr el consenso, porque hay renovación continua, por ahí hay cambios de signo político. Esto es lo más difícil de los temas. ¿Cuál es el más complicado? ¿El crecimiento urbano? ¿La planificación de hacia dónde se crece con las ciudades? Yo creo que es un gran desafío. Mencionaba, creo que es muy joven el ente. Falta mucho en materia de consolidación como institución. De hecho, hoy tenemos una dificultad importante y que somos optimistas que la vamos a subsanar, que tiene que ver que la ley prevé que, por ejemplo, haya un representante del gobierno provincial que constituye el ente. Eso no lo hemos podido lograr. El tema del financiamiento, de la autogestión o autofinanciamiento, que tiene que ver con los aportes de municipios y comunas, pero también el aporte de la provincia, también es una cuestión importante, porque a medida que crezca en volumen, en producción, en trabajo el ente, es muy importante que este financiamiento exista. Hoy se sostiene fundamentalmente por el aporte de la ciudad capital. Y creo que, también decía, es el gran desafío, y a partir de la pregunta tuya, María José, es que esto trascienda los gobiernos de turno. O sea, es una oportunidad, es un lugar de trabajo horizontal, de llevar adelante políticas transversales que, como decía, trascienda los gobiernos de turno. Nosotros pensamos que nuestras ciudades, nuestras localidades que forman el área metropolitana, tienen que pensarse más allá de los 20, 25 años como mínimo. Tenemos que planificar y proyectar. Y habrá lugares en los cuales habrá alguna continuidad de gestión, pero en otros hay cambio, y creo que no es el gran problema. Yo que he participado en 4 años, ha habido cambios, sobre todo en lo que son las comunas, que cada 2 años van cambiando, y se ha podido sostener algunas políticas. Pero insisto, es muy joven y creo que el gran desafío es ese, empezar a concretar esos proyectos que ya están estudiados, que son necesarios para llevar adelante. Y en el repensar las ciudades para trabajar en sí, en territorio, ¿cuáles serían 3 pilares para pensar las ciudades? Mira, personalmente, esto debo aclararlo,
la semana que viene, no, la próxima, los primeros días de marzo, hay una nueva reunión del Consejo de Seguridad donde vamos a presentar el plan de trabajo para este año. Pero si yo tengo que elegir 3 ejes fundamentales, tiene que ver con el transporte, la conectividad, tiene que ver con la gestión ambiental y el ordenamiento territorial. Creo que esos 3 ejes, hay otros, lógicamente, hay todo lo que son las grandes obras, la infraestructura, pero bueno, como decía, de alguna manera todas están atravesadas, los servicios elementales o esenciales que necesitamos tener una equidad y una igualdad en toda el área metropolitana. Hay una disparidad importante, hay lugares que no tienen cloaca, no tienen agua potable, pero vuelvo, si los 3 ejes más importantes me da para elegir hoy en términos de gestión, es lo ambiental, el ordenamiento territorial y la conectividad y el transporte. Bueno, y en lo ambiental, obviamente, cuando uno piensa, se hablaba mucho de una especie de GIRSU a nivel de la costa para poder rehacer un reciclado de los residuos, un tratamiento, para que todo esto no vaya al relleno de Santa Fe. ¿Esto funciona? ¿La idea es continuarlo o apostar a un crecimiento mayor del relleno de Santa Fe, donde tributen todos los municipios de aquí de la zona? Bueno, es un gran desafío, María José. Yo creo que una de las cosas que ya se ha empezado a trabajar y que yo le voy a dar continuidad en materia de mi rol como secretario ejecutivo, pero aclaro que esto siempre está supeditado a las decisiones del Consejo y del directorio que tiene el ente. La idea es que cada microrregión desarrolle, o cada localidad agrupada en consorcios locales, vos mencionabas el consorcio de la costa, Rincón, Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchine, por ejemplo, que lleven adelante sus consorcios locales. La idea es generar un ente de coordinación o un consorcio GIRSU metropolitano para lo que es el transporte y la disposición final. Hoy Santa Fe ha resuelto por unos 7 años más que en la vida útil de su relleno sanitario, pero creo que en materia política es el momento de sentarse, más allá de que Santa Fe lo tenga resuelto, y pensar, porque dentro de 7 años Santa Fe va a volver a tener esta misma situación y no va a tener un terreno, por ejemplo, donde hacer esa disposición final, y podrá ser algunas localidades que integran el área metropolitana que resuelva ese problema. Tal vez aún más compleja la situación, ¿no? Porque cada uno de nosotros aportamos con residuos, con esa costumbre de separar. Bueno, eso es fundamental, digo, eso es lo que llamamos las políticas blandas dentro de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Primero la generación de residuos, hay que hacer un trabajo de concientización de que los ciudadanos cada vez generemos menos residuos. Después es cómo lo clasificamos en nuestros domicilios, cómo se recoge eso de manera selectiva, cómo se transporta, se dispone, bueno, tener una planta de transferencia que clasifique y todo lo que más se pueda recuperar y reciclar, mucho mejor, y que sea la menor cantidad de residuos que se disponga y de manera adecuada en un relleno sanitario, es el otro paso muy importante. Pero es fundamental el tema, estas políticas previas, ¿no? La última, hablando de tránsito, movilidad, hablaba de transporte, estamos muy vinculados y hoy tenemos controles por radares en la ruta provincial número 1, porque obviamente no se respetan las normas de tránsito. En el resto tenemos rutas angostas, como es en el caso de Sauce Viejo, que debe tener otros problemas porque es una flamante localidad que se transformó en municipio. Pero ¿cómo se articula todo esto con normativas diferentes? Bueno, eso es una de las grandes acciones o las acciones importantes que se puede llevar adentro del ente. En la medida que exista la voluntad política de poder trabajar junto con los consejos locales, aquellas que no tengan consejo, con las comunas, normativas que unifiquen esto. Vos mencionabas radar, fotomulta, diferentes conectividades. Le agrego la alcoholemia. Claro. Hay lugares que hay alcoholemia 0 y pasás un límite y hay alcoholemia con otra graduación o viceversa. Digo, yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos en materia de trabajar en el área metropolitana. ¿Cuándo son las próximas reuniones? ¿O hay reuniones permanentes? Las reuniones deberían... ya empecé a tener reuniones individuales con visitas a
a diferentes intendentes y presidentes comunales, hacemos algunas reuniones regionales en materia de hacerlo operativo, tenemos como dividido al ente en una área que siempre la integra lógicamente la ciudad capital, la zona de la costa, la centro norte y la centro oeste, que por diferentes particularidades tienen cuestiones homogéneas que nos permiten trabajar de una mejor manera, pero la primera semana de marzo, y pretendemos que sea presencial, la última que tuvimos tuvo que ser de manera virtual, lo que genera algún tipo de dificultad, pero los primeros días de marzo estamos haciendo la segunda reunión del año del Consejo de Gobierno, donde vamos a estar presentando este plan de trabajo y ya una cuestión mucho más operativa de cómo vamos a seguir trabajando. Silvio, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por el espacio.